Y bueno, lo crucé esa sombra, me ha dejado marcado. Una forma negra, pero que no sé tampoco definir. Estaba subiendo la escalera. Yo te digo que una persona no era. Yo, claro, me quedé, no sé, me asusté mucho. Se oía un llanto lejano, entonces yo subía el llanto de un niño, pero era un llanto, como decirte, de un niño llorando, o sea, era un llanto de a veces desgarrador, otras veces no, y sí que me pareció ver dibujar una silueta, pero vuelvo a repetir, el hecho de ese llanto más sonoro, más agudo, me hizo girarme y ya... Lo que sí pude ver es como si se levantase su brazo y con la mano diciendo ven. De hecho, a mí se me obligó a repetir otra parte comentando que no había pasado nada porque nunca me creyeron. 1:38, 12,6 grados en la Gran Vía. ¿Estáis todos? Nosotros sí. Milenio 3. Katia Rocha, nuestra productora. Carlos Barroso, nuestra voz. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. ¿Qué dice el diccionario y la tradición en torno a esa palabra que todavía tanto nos inquieta? Estamos en pleno siglo XXI y hay que ver el arquetipo, el subconsciente, lo que tira todavía. ¿Qué es un fantasma? Una palabra que viene del griego, aparentemente. Del griego fantasma o fantasma. ¿Y qué significa, Carmen? ¿Qué significa? Pues la palabra fantasma proviene, como bien has dicho, Iker, de la palabra griega fantasma, que significa visión quimérica, como la que ofrecen los sueños o la imaginación calenturienta. Imagen de una persona muerta que, según algunos, se aparece a los vivos. Y también, Iker, según el diccionario de la Real Academia Española, espantajo o persona disfrazada que sale por la noche para asustar a la gente. Sobre el papel, eso sería la definición oficial. Sin embargo, hay una que dio el cine, por cierto, que como siempre en las músicas, nuestro comandante Juanma Frasquet, en este caso muy especialmente, él me ha dicho, vamos a empezar con esto. Este es El espinazo del diablo, que es una película que siempre recomendamos, que hablaba de eso, de fantasmas, del fantasma de un niño en un viejo orfelinato de la Guerra Civil. Al inicio de esa película hay otra definición de fantasma, que a todos los miembros de este equipo y a todos los colaboradores nos ha llegado pues muy adentro. La hemos hecho nuestra, ¿verdad, Carmen? Incluso algunos se lo saben ya de memoria. Sí, uno de ellos está luego con nosotros. Federico Lupi, el gran actor, decía al principio de ese film, ¿qué es un fantasma? ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Iba a decir ahora aquello de un fantasma. Eso soy yo, como decía Lupi, pero no porque me toman la frase al pie de la letra y ya algún amigo en el 7640 ha dicho que es un fantasma, tú, diciéndomelo a mí. Cosa que, bueno, yo no sé si es bueno o malo, pero no sé. Lo hago con chiste porque lo que viene creo que es pues bastante fuerte y es uno de esos temas que a veces ocurre, que tiene una envergadura especial y que, fijaos qué curioso, la próxima madrugada, así que los fastos los dejaremos para más adelante porque coincide en madrugada, que es otro tipo de programa, hacemos el 300. La madrugada del domingo, Milenio 3 cumple 300 programas, que no son pocos. Y yo creo que la mejor forma de celebrarlo es esta quincena, como dirían los grandes almacenes. Ya lo hicimos con la transcomunicación, con las voces sin rostro. Quincena de apariciones y fantasmas. Desde la historia hasta hoy mismo. Por lo tanto, Carmen, va a haber 2 programas y me da a mí la impresión de que puede ocurrir una investigación en vivo como pasó con las voces, como pasó con las apariciones en carretera, porque hoy queremos recibir vuestros casos, vamos a ir contando con los mejores especialistas la historia, el inicio, algunas historias vamos a escucharlas hoy, pero la semana que viene queremos seguir con lo que hayamos recogido, con lo que hayamos sembrado entre vosotros. Claro que sí, que el 7640, palabra clave, milenio, espacio y, como siempre, lo que queráis contarnos. Esta noche vamos a sortear 3 libros de Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, que está escrito por Francisco Contreras y editado por EDAF, en la colección El Archivo del Misterio. Iker, vamos a recoger todas esas casos que nos están llegando ya. Antes de yo decir el 7640, palabra clave, milenio, ya hay amigos que nos están enviando sus mensajes diciéndonos que en algunos sitios donde trabajan, normalmente por la noche, sienten cosas extrañas.
Dos gremios, no porque tengamos una especial simpatía, que la tenemos también, por supuesto, como a todos, pero dos sabemos que están muy afectados en el sentido de que son personas que siempre están por la noche haciendo su labor, por lugares a veces, donde durante el día nadie se da cuenta de casi nada con esta vorágine del mundo moderno. Hay dos sectores muy importantes, ¿verdad, Carmen?, a los que nos dirigimos muy, muy concretamente esta noche. Sí, uno de ellos es el de los vigilantes, que tienen que recorrer, sobre todo por las noches, los que se dedican a cuidar lugares en esas noches y que son la mayoría de las veces los que nos escriben diciéndonos que han podido presenciar fenómenos extraños o incluso ver a algunos, pongamos entre comillas, espectros. ¿Y los hospitales? Y los hospitales, por supuesto. Además, con una carga, porque por desgracia es donde se encuentran los enfermos, esos pasillos que por las noches se quedan tan solitarios. Y mucha gente relaciona los lugares de dolor con los fantasmas. Muchos de los médicos y enfermeras ya nos han escrito diciendo que, pues precisamente en esas noches de guardia que tienen que hacer para cuidar a los enfermos, han podido presenciar cosas realmente escalofriantes e incluso oír gritos, chillidos que no salían de ninguna habitación de las que estaban ocupadas. Siempre fenómenos previos, chillidos, golpes. En esta especie de mix de testimonios que poníamos en un principio hemos visto declaraciones muy concretas que van a estar esta noche aquí. Hay una circunstancia, los tres son guardias jurados, que pueden estar haciendo ahora mismo su labor, quién sabe, en algún punto. Sabemos que son miles y miles los amigos que están trabajando estas horas de la noche y no queremos asustarles ni mucho menos, sino contar con su información para hacer un mapa investigativo. Estamos todos, la nave del misterio despega hacia un mundo que empezó hace mucho tiempo, casi con la propia idea del hombre y de su propia muerte. Empezamos. Las más antiguas culturas ya hablaban de ellos. Les dedicaban templos, extrañas ceremonias e incluso áreas prohibidas para el resto de los mortales. Eidolon, Frabasi, Electa, nombres diversos para denominar un fenómeno que hoy conocemos como fantasmas. El romanticismo en el siglo XIX los dotó de una serie de características tenebrosas relacionadas siempre con la oscuridad, los camposantos y los recintos donde habían ocurrido crímenes y hechos luctuosos. Esa es la imagen que todavía tenemos grabada en el subconsciente. Pero, ¿se corresponde con la realidad? Milenio 3. Don Francisco Contreras Gil, buenas noches. El nuevo Harry Price, el Harry Price del siglo XXI. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Luego diremos quién es Harry Price. Katia, Juanma, Carlos. No creo que sea como Harry Price. Me falta bastante valor para llegar a ser como él. Es uno de los primeros investigadores que se tomó en serio esto de acudir a los lugares donde había, como decía Carmen, entre comillas, espectros, ¿no? Apariciones. Bueno, no, fue uno de los primeros, fue uno de los grandes divulgadores y sobre todo exploradores de campo. Harry Price iba allí donde nadie quería ir y se tomaba las investigaciones de una forma muy seria, detallada, meticulosa. De hecho, él fue el fundador de la Librería Nacional de la Universidad de Londres, es decir, era parte de la Sociedad Psíquica de Londres. Él llegó a pernoctar en una cama, porque en esa cama ocurrían fenómenos extraños. Era un personaje fantástico, para muchos un gran embaucador, para otros, para mí, leyéndote y documentándote en su biografía, un tipo que tenía una gran entrevista. Esas entrevistas que lamentablemente ya no se pueden hacer. Harry Price, que aparece en tu libro, En Casas Encantadas, como uno de los pioneros del misterio, que empieza un poquito antes, aunque como decía antes Carmen, la palabra fantasma viene del tiempo de los griegos, y hay casos antiquísimos, vamos a repasar algunos de ellos antes de meternos, Francisco, con la historia que explosiona todo realmente y que hace que personas como nosotros en pleno siglo XXI estemos hablando de apariciones en casas, la que transforma el miedo a que esa cosa sea lo que sea y a la que siempre se ha temido, se aparezca en tu propia casa en lugar de trabajo. Podíamos repasar brevemente, Carmen, algunos detalles curiosos en esos viejos legajos que tú controlas.
Pues sí, que las apariciones de seres se nombran ya desde los pasajes mitológicos, se los denominaban de las más diversas maneras según fuera la civilización en la que se producían estas apariciones. Para unos eran gnomos, para otros dimus, lamias o kobol. Ya en nuestra era y con la implantación del cristianismo se comenzó a hablar de ánimas o espíritus errantes que vagaban por lugares que en vida habían habitado para purgar sus penas. El primer caso del que se tiene conocimiento es el que narra el historiador Plinio el Joven y que tuvo lugar en el siglo I en la vivienda de un filósofo, Atenedoro, que éste poseía en Roma. Allí comenzaron a producirse fenómenos poltergeist y una aparición espectral. Señaló un lugar en concreto. Se excavó y hallaron los restos óseos de un hombre. Posteriormente, en el año 355, en una casa de la población alemana de Wiggen-Rhein, también se pudieron contemplar almas errantes que producían estridentes ruidos e incluso arrojaban piedras sobre las camas de los inquilinos de la vivienda. En siglos posteriores hay innumerables casos de fantasmogénesis, pero uno de los primeros en los que hace una investigación es el del comerciante francés Guy de Tormo. Este hombre vivía en Alaís, al sur de Francia, y un día de diciembre de 1323 le hallaron muerto por causas desconocidas. Días después de su fallecimiento, su viuda aseguró que por las noches oía la voz del difunto llamándola. El hecho tuvo tanto eco que llegó a oídos del Papa Juan XXIII, que se encontraba en su residencia de Aviñón, a pocos kilómetros del pueblecito donde había vivido Guy. El caso es que el Papa le impresionó tanto la historia que decidió enviar a Jean Gobi, prior de la abadía benedictina de Alaís, a que investigara el asunto. Jean, junto con algunos religiosos más, acudió a la vivienda de Tormo y una vez allí ordenó a la viuda que le indicara el lugar donde oía las extrañas voces. La mujer les acompañó hasta su dormitorio y una vez allí, los sacerdotes comenzaron a recitar el oficio de difuntos. A los pocos minutos, todos pudieron escuchar un sonido parecido al rasgar de un periódico en el aire. Gobi preguntó en voz alta si era el fantasma de Guy de Torm, y al instante una estremecedora voz contestó: «Sí, soy él». Continuó hablando con los allí presentes y les aseguró que había sido condenado a vagar por aquella casa debido a las fechorías que había cometido en vida. Además, para que vieran que no se trataba de un fraude, les reveló algo que solo conocía el sacerdote Jean Gobi. Llevaba la Eucaristía escondida bajo su hábito. Toda esta crónica de la antigüedad nos lleva hasta un punto concreto. Vamos a escuchar un testimonio y luego Francisco nos va a contar de qué estamos hablando. Y seguimos recibiendo, por supuesto, 7640 palabra milenio, vuestras experiencias, como las que vamos a escuchar posteriormente. Es un pastor metodista, John Fox, que está escribiendo un diario de lo que está ocurriendo en su propia casa, un diario dramático. Margareta y Catherine se han trasladado a nuestra habitación por miedo a los golpes. Llevan ya 5 días produciéndose, y cada vez con más fuerza. Hasta mi amada esposa, ayer, junto a la escalera, escuchó lo que parecían cadenas arrastrándose, y la agónica respiración de un hombre subiendo tras ella. No hemos querido contarlo a nuestras hijas. Pero hoy, sin embargo, ha ocurrido algo que afianza mi fe definitiva en dejar este lugar para siempre. Hemos sido despertados por los golpeteos sobre el muro, claros y secos. Mi hija menor, Catherine, se ha levantado de la alcoba y ha caminado entre la oscuridad. Por unos instantes le ha cambiado el gesto. Ha golpeado con los nudillos en la pared 4 veces. Yo he cogido mi escopeta que desde hace tiempo mantengo en el cercón. Han transcurrido apenas unos segundos y 4 manotazos horribles se han estampado contra el muro, uno tras otro, con gran violencia y como queriendo indicarnos algo. Mi mujer ya no puede más y mis pequeñas han empezado a gritar diciendo que ya estaba aquí otra vez el señor Pezuñas. Que Dios se apiade de nuestras almas. Milenio 3. El fenómeno polémico todavía hoy
las famosas hermanas Fox. Bueno, aquí empieza todo prácticamente en lo que hablamos de casos de apariciones o de espiritismo primitivo, ¿no? Sí, porque es gracias al señor Pezuñas, como ellas le llamaban, cuando se empieza a etiquetar lo que conocemos hoy en día como fantasmas, ¿no? ¿Y empieza un miedo social, Francisco? Empieza un boom social y una atracción más que miedo social, ¿no? Yo creo que ese diario que hizo John cuando se instaló en Hydesville, en la pequeña villa de Rochester, allá por el año 2 de diciembre, creo, de 1847, bueno, debió ser terrorífico, ¿no? Con ese diario... 160 años prácticamente llevamos de este tipo de fenómenos constatados, ¿no? Golpes secos, repetitivos, nadie sabía lo que pasaba. En un principio, junto a ese matrimonio, junto a John y a Margaret, estaban solamente 2 de sus hijas, Margaret y Catherine. Luego se añadió al fenómeno Fox la tercera hermana en discordia, Lea, y además es protagonista de sobre todo toda la parte fraudulenta, de la que hablaremos más tarde. Pero bueno, pues con ese señor Pezuñas y esos golpes de origen desconocido empezaba algo que jamás había existido a lo largo de la historia, ¿no? Y era una especie de diálogos a modo de telégrafo, ¿no? De golpes, preguntas, respuestas. De alguna manera aquellas niñas parece que se estaban comunicando con algo, alguien. Ellos llamaban señor Pezuñas, y su experiencia y todo lo que vivieron empezó a ser conocido no solamente en Estados Unidos sino en el resto de Europa gracias a un escritor estadounidense que se llamaba Lewis, que hizo un panfleto en 1848 con el título Informes sobre los misteriosos ruidos escuchados en la casa del señor John. Es muy curioso porque esos golpes los hemos escuchado en los testimonios que tú también nos has traído y que hemos grabado en este programa en diversas ocasiones y que vamos a recordar, los golpes antes de la aparición. Lo que sí publicaba la prensa de Rochester en esa época con gran espanto para mucha gente es lo que se descubría muchos años después cuando ya no estaban esas niñas ni su familia en aquella misteriosa casa de Hydesville. A poco más de medio metro, los obreros que cavaban en la vieja casa han encontrado una tabla enterrada entre carbón y cal, fragmentos de cabellos y de huesos que se cree forman parte de un esqueleto humano. Por la tarde se ha caído parte del muro y un trabajador ha logrado desenterrar un espantoso esqueleto humano casi completo. El hallazgo nos conduce a la teoría de que el asesino, si lo hubo, primero sepultó el cuerpo en el subsuelo de la casa y luego, temiendo ser descubierto, lo sacó y lo emparedó entre 2 muros. Charles Brian Rosman es el nombre que nos ha quedado para la posteridad de ese buhonero, esa víctima, y ya tenemos el marco idóneo, Francisco, de hecho criminal, casa y fenómenos a posteriori con apariciones. Y sobre todo lo más espectacular, ellas decían que en esas comunicaciones con golpes quien se estaba comunicando con ellas era un buhonero, con lo cual la publicación de esta noticia que surgió a raíz de las investigaciones de Bacard, bueno, fue todo un boom, ¿no? Fíjate si fue un boom que, bueno, el auge propició el primer congreso espírita que se hizo en la historia, en 1852, en la ciudad de Cleveland. Primer congreso espírita. Que, bueno, formuló o generó que se hiciera una petición pública que fue respaldada con 14.000 firmas para que el Senado norteamericano creara un comité científico para investigar estos fenómenos, y también la parte más negativa, ¿no? Que las hermanas Fox empezaran a hacer actos públicos para mostrar esos contactos, supuestos contactos con el más allá. Hechos claramente fraudulentos después. Y sobre todo generados por Lea, la tercera hermana en discordia. De hecho, la primera actuación pública fue en el Corinthian Home de Rochester, donde vivía Lea, en el año 1849. Y la pregunta es si los primeros fenómenos eran reales y luego ya se aprovecharon. Todo era un fraude, todo era verdad, la polémica continúa. ¿Qué dice la gente, Carmen? Vamos a acabar esta primera media hora con las voces de los oyentes, que van a ser importantísimas en la segunda hora. Pues un amigo nos escribía y nos dijo: fui vigilante nocturno de un cementerio, tuve que dejarlo, fue horrible, yo he visto y he oído muchas cosas. Soy Kini de Badajoz, dicen que la Pies Grandes, de la que ya hablé, se aparecía y daba medicinas a los enfermos después de muerta. Qué miedo, nos dice. Un abrazo desde Badajoz. Soy enfermera y en la 6ª planta, entre 2 habitaciones, se ve una sombra, y por las noches, tras una muerte, un cura ha tenido que ir a bendecir el sitio. Ya no vamos solas, nos ¿Dónde dice era esto, Idayara, en Las Palmas. Las Palmas. Seguramente esta noche, porque lo vamos a vivir así, vigilantes y hospitales, que son 2 temas
temas que siempre hemos tenido pendientes van a convertirse seguramente, no lo sé, en protagonistas, ¿verdad? Varios días después de morir mi abuela me visitó en mi habitación, tan solo me arropó, yo no quise mirarla, se fue sin decirme nada, nos dice José Carlos desde Alcázar. Hola Iker y Carmen, soy Juan Carlos, un vigilante de Toledo. ¿Hay fantasmas o espectros de animales? Un saludo a todo el equipo. Javi desde Navarra, cementerio, jugando por la noche al escondite, se movieron velas a 3 metros y sonó una campana inexistente. La habían robado un mes antes. A mi novia le escribieron en el espejo empañado del baño 2 veces. Fue Yaisa, la conocimos haciendo la ouija, nos dicen Salvador y Patricia desde Málaga. O sea, una práctica de ese juego de la ouija, un nombre supuestamente, y el nombre aparece en el vaho del espejo. Carmen, lo dejamos ahí. Sí, ahora los boletines informativos, por supuesto, y luego seguimos con muchas más historias. Continuamos buceando por la historia de los fenómenos que tienen que ver con las apariciones. Seguimos recibiendo vuestros mensajes. Ya sabéis que sorteamos Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, de Francisco Contreras Gil, nuestro invitado. Curiosamente, después de esos sucesos inquietantes que nadie sabe al final qué fueron, que seguramente tuvieron mucho de fraude, pero también de un caso inicial genuino, se establecen una serie de leyes y de investigaciones. Surgen grupos como setas prácticamente, y solo algunos con la seriedad suficiente por el nivel científico de sus integrantes. Por ejemplo, la Sociedad Psíquica de Londres. Hemos querido recuperar y que escuchéis las leyes por las que se regían sus investigaciones. Hemos recuperado de la antigüedad las normas básicas para la correcta indagación en el tema siempre tan espinoso de las apariciones. Primero, examen de la naturaleza y extensión de cualquier influencia que una mente pueda ejercer sobre otra, independientemente de lo desconocida que sea la forma de percepción. Segundo, estudio del hipnotismo y de las llamadas formas de trance sonámbulo, con la consecuente insensibilidad al dolor, la clarividencia y los fenómenos correlativos. Tercero, revisión de las investigaciones de Reichenbach sobre ciertos sujetos llamados sensitivos, examinando si tales individuos poseen algún poder de percepción, como consecuencia de una sensibilidad extraordinaria de los órganos sensores que nosotros conocemos. Cuarto, indagación cuidadosa de cualquier narración, fundada sobre testimonios sólidos de apariciones en el momento de la muerte o en otras circunstancias y de sucesos en casas que se dicen infestadas por espíritus. Quinto, indagación sobre los fenómenos físicos, llamados comúnmente espiritistas, tratando de descubrir sus causas y sus leyes. Y sexto, recopilación y comprobación de materiales relativos a la historia de dichos sujetos. Son las 2:09. Leyes para investigar cosas que siguen ocurriendo hoy en día a personas como cualquiera de nosotros, en noches como cualquiera, como esta misma, por ejemplo. El Times, ni más ni menos, el periódico más influyente, ya en aquella época, daba un aviso cuando menos curioso, que hoy nos parece absolutamente imposible de concebir. Los lectores abrían las páginas en formato sábana y se encontraban con algo sorprendente. Lo escuchamos. Atención, lectores de The Times. Se buscan personas responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observaciones en una casa. Si no saben nada sobre investigación psíquica, mejor que mejor. Los interesados deben dirigirse a la casilla de correos del Box sucursal de Londres, número 53.133, código de correos 85.200. Rectoría de Borley, ese era el lugar, ese era el epicentro. Para muchos, el habitáculo más encantado del mundo, por lo menos así se publicó, Carmen. Es el caso del lugar encantado y con fantasmogénesis más conocido de la historia, tanto por la magnitud de los fenómenos que allí se produjeron como por la cantidad de ellos. El primero en hacerse eco de los fenómenos que allí se estaban produciendo fue el periódico Daily Mirror. En su edición del 10 de julio de 1929 publicaba una breve información en la que se aseguraba que varios testigos habían presenciado figuras fantasmales de cocheros decapitados, una monja o una carroza tirada por caballos que aparecía y desaparecía misteriosamente.
Días más tarde ya eran numerosos los curiosos que se reunían en torno a ese edificio de 2 plantas de estilo victoriano y los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora. Muchos vecinos aseguraban que allí había existido un monasterio y que en el siglo XIII un monje y una joven novicia habían sido asesinados en el lugar tras tratar de fugarse para dar rienda suelta al rumor que surgió entre ellos. Según se afirmaba, el religioso había sido ahorcado y la chica fue emparedada viva en el edificio. Después, corría la leyenda de que por el lugar se podía ver vagar a una figura fantasmal vestida con hábito. Francisco, el caso más... no sé, ¿qué ha sido de Borley? ¿Sigue habiendo unas ruinas? Hay unas ruinas. Borley, la casa el arquetipo, ¿no? La casa más encantada de Inglaterra, yo creo que del mundo, ¿no? Y de ahí nos llega el icono de lo que es una aparición. Fíjate qué ejemplo se coge, una monja, una religiosa. Y más fenómenos, ¿no? Bueno, más arquetipo incluso de caserón encantado. 2 plantas de ladrillo rojo, 23 habitaciones, todo ello un estilo victoriano. Ese gran caso desde que el Daily Mirror saca la noticia, como bien decía Carmen, y bueno, Eric Smith, un sacerdote, empieza a contar toda la serie de fenómenos que ahí ocurren. Campanillas que suenan solas, timbres, una monja, objetos que se mueven como por manos invisibles. Da la impresión, Francisco, que esto nos va a valer para lo que está pasando hoy, lo que están diciendo nuestros amigos, lo que les está pasando hoy a muchas personas que no han tenido la oportunidad de, en un lugar donde se les trate con corrección y con respeto, tal y como están los medios hoy en día, de contar su testimonio, que nadie gana nada contando este tipo de cosas, al revés. Francisco, ahí me da la sensación de que siempre hay una especie de fenómenos previos, ¿no? De fenómenos anteriores, campanillas, golpes, bajadas de temperatura, y que luego se produce esa cosa tan desagradable para quien lo ha vivido, que es la aparición, ¿no? Sí, la fantasmogénesis, como lo llaman los expertos en parapsicología. Lo cierto es que, bueno, ese tipo de apariciones de figuras etéreas, antropomorfas, que deambulan por los pasillos, por los jardines, es el clímax de todo lo que rodea a un lugar supuestamente embrujado, ¿no? Empiezan con pequeños movimientos de objetos, golpes, pequeños fenómenos que nadie les da casi importancia, y poco a poco va increciendo esa fenomenología. Y normalmente las apariciones de fantasmas están asociados a lugares embrujados, es decir, a lo que se conoce como casa encantada, un lugar donde ha habido un acontecimiento truculento, tenebroso, y a lo largo del tiempo diferentes personas han vivido no solamente esa serie de fenómenos, sino la misma aparición de la misma figura. ¿Te ha ocurrido a ti que en alguna ocasión, que para hacer este libro, por ejemplo, que hoy sorteamos, investigando un caso, aunque no lo supieran los que estaban siendo testigos de los fenómenos, indagando en la historia, te encontrases con la misma escena, la misma historia? Diputación de Granada, el padre Benito. Antes de que se instalara allí en 1985 la sede de la Diputación de Granada, en la calle Mesones, antiguamente había sido los almacenes Magdalena y posteriormente en la década de los años 60 los Woolworth, y en todos ellos no solamente había habido fenómenos extraños, sino que algunos de los empleados habían visto figuras antropomorfas, sombras. El fenómeno se resistía entonces, y parece encadenado a un lugar por algo. ¿Qué pasaba en Borley entonces? No, en Borley lo que sucede, según descubre Harry Price, porque Harry Price acude allí intentando buscar una explicación, él en aquellos, estamos hablando de principios de siglo, él hace una sesión de Ouija, de espiritismo. Estamos en una época, hay que centrar al oyente, en que luchaba la ciencia contra el espiritismo puro y duro, ¿no? Tú hablabas de un decálogo, poníamos ese decálogo estaba hecho por investigadores de Cambridge, donde estaban Meyers, donde estaba Gurney, es decir, era la Sociedad Psíquica de Londres. Ellos creían que todo era producto de la mente, del ser humano, no se sabe cómo ni por qué. No de la trascendencia, no del más allá. Que no tenía nada que ver con el más allá. Harry Price estaba en esta línea, él pertenecía a la Sociedad Psíquica de Londres, acude allí, entre otros experimentos, hace una sesión de Ouija, y en esa sesión de Ouija surge una extraña leyenda que se va comprobando y constatando, que es que en el siglo XIII ahí había un convento y hay una serie de extraños crímenes. Lo que sucede a partir de ahí es terrorífico, es digno de novela. El sacerdote Eric Smith decide un año después abandonar ese lugar, no puede soportar los fenómenos que está viviendo, y ocupa la abadía de Borley Lionel Foster y Marianne, su mujer. Ellos solamente pudieron estar un año.
Los fenómenos llegaron a ser de tal virulencia que incluso aparecían pintadas en las paredes, algo espectacular y que yo creo que jamás ha aparecido en... Tipo teleplastia, ¿no? Sí, pero, además pero con mensajes terribles, ¿no? Que decían, no puedo entender, dime más, por favor, ayuda a Marianne. La situación... Por favor, ayuda a Marianne en una pared. Y nadie sabía quién era tal Marianne. Se materializaban relojes... Sí, Marianne era la mujer del reverendo. Por favor, ayuda a Marianne, perdón. Sí. La situación fue tan descabellada que, bueno, Marianne, presa ya del desequilibrio, decidió junto a su marido, al sacerdote, abandonar el lugar, y ese fue el momento en el que se produce algo que jamás se ha vuelto a repetir, que es que Harry Price pone ese anuncio en el Times, concretamente el 19 de mayo de 1937, reclutando a gente curiosa, intrépida, 48 personas en total, que durante 1 año y medio constataron y vivieron lo imposible entre esos muros. ¿Llegaron a ver la visión de la monja? Llegaron a ver desplazamiento de objetos, golpes de origen desconocido, en algún caso sombras, pero quizás lo más espectacular vino cuando la casa fue pasto de las llamas. Parece como si hubiese sido una profecía. Una de las pintadas que aparecía en una de las paredes afirmaba que esa casa iba a ser pasto de las llamas. Efectivamente, la casa, cuando era habitada por el capitán Gregson en 1939, se quemó, quizás porque una lamparilla se cayó. Bueno, y cuando estaban reformando todos los cimientos, diferentes periodistas que acudieron a cubrir pues todas las obras de derribo, concretamente el periódico Life, fotografiaron objetos moviéndose, pero jamás una sombra, jamás. No sabemos sombras qué fue. También fueron las que vieron los anteriores inquilinos de 1863 a 1927. Es habitada por la familia Bull, sí. Y ellos sí dicen ver una monja, una especie de monja por el jardín, con un traje bastante luminoso, pero era como un hábito. Además, a la señora Marit, como has dicho antes, Marianne, la llegaron hasta agredir. Alguien la dio una bofetada cuando no había nadie en el recinto, tan solo estaba su marido y estaba sentado. Las ánimas, según la tradición popular, del purgatorio para el cristianismo, pero mucho antes para, por ejemplo, los griegos, los etruscos, en algunas tumbas hay documentos terribles, ¿no?, de las ánimas en las tumbas, ya aparecían vestidas con harapos, como quizá su última ropa que se ha podrido directamente en lo que es la tumba. Y entonces, por eso se nos queda la iconografía del fantasma con ropajes, ¿no? Con unos ropajes que no son, por ejemplo, el de la vida normal. Vamos a hacer un recorrido por esa Inglaterra que, muy breve, ese mini reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Katia Rocha, de algunos de los lugares en Inglaterra que se siguen visitando hoy, que sería, digamos, el fin de este viaje, porque sigue la leyenda latiendo muy fuerte, estando ahí, presente, en lugares, en esa Inglaterra tan desarrollada y un país tan avanzado, pero sigue estando... Además, una tradición muy imbricada en cada británico. Pero antes, ¿qué nos está llegando de momento al 7640? Imagino que mucha gente está confesando cosas que igual, no sé si en abierto se atreverán a hacerlo o no. Pues sí, fíjate, un amigo nos dice: yo estuve de vigilante de seguridad en el cuartel Saboya Leganés, actual Carlos III. Éramos 2 vigilantes de seguridad y un perro, y no teníamos narices para bajar a las salas de castigo. Tampoco el perro quería. Otro detalle que hablaremos, los animales como captadores primarios de este tipo de fenómenos. Antes justo de que se produzca, el animal no quiere ir a un lugar, se niega a subir, como ocurrió en el Palacio de Henares en la segunda planta, a ciertas habitaciones. Esto pasa, y precisamente animales de vigilancia son lo que llevan muchos guardias jurados, ¿no?, acompañándoles. Aupa, estoy en el curro y algunas veces me parece ver sombras entre la oscuridad. Lo curioso es que otro compañero le sucede lo mismo. En el cuartel de la Guardia Civil de Playa de Haro había un fantasma que avisaba al guardia que había de vigilancia si venía alguien de noche. Trabajo en una casa antigua. Estando sola noté como un pellizco en el cuello. Otras veces noto un olor fuerte a sudor de hombre en distintos cuartos. Soy panadero y cuando reparto pan a una casa de madrugada, en un largo pasillo presiento que me miran. En esa casa se mataron 2 hermanos, nos dice Santi. Seguimos ahora con vuestras informaciones concretas. Y ahora vamos a viajar a Inglaterra. Vamos a viajar, podríamos haber ampliado, sin duda alguna, el radio de acción, pero a día de hoy sigue habiendo unas leyendas vivas, y muchos dicen, ¿cuánto hay de realidad? Katia Rocha nos lleva a esos castillos con presencias.
Desde niños hemos asociado por los cuentos la visión de un fantasma a una especie de sámara blanca con cadenas que vaga por un castillo, y es que los castillos de verdad que hay fantasmas, y si no, atentos. Castillo de Nottingham, Inglaterra. El castillo de Nottingham es uno de los sitios más frecuentados de Inglaterra, aunque muchos visitantes se decepcionen por su aspecto. Fue construido en 1608 sobre un alto de tierra que lo dio la ventaja natural defensiva. Sin embargo, el castillo fue destruido 2 veces y solo las partes de la casa del guarda y la fundación permanecen con la estructura original. El túnel más frecuentado es una sección conocida como el agujero de Mortimer, donde el fantasma del señor Roger Mortimer intenta impedir a la gente su entrada al castillo con sensación de violentos empujones, gritos desesperados que claman justicia y lamentos de dolor. Él era el amante ilícito de la reina Isabela y era su cómplice en el asesinato de su marido Eduardo II. Sin embargo, el hijo del rey, Eduardo III, sospechó de la relación de Mortimer y su madre y accedió al castillo por la red de túneles secretos una noche de octubre de 1330 y les pilló en esa traición amorosa a su padre, el rey. Mortimer fue ahorcado en Londres al mes siguiente y sus restos fueron abandonados para pudrirse sobre la puerta de Tyburn. Hoy en día puede intentar suerte por el agujero de Mortimer, ya que los túneles de Nottingham y pasos bajo la ciudad están abiertos al público. Nosotros desde aquí no se lo recomendamos, sencillamente terrorífico. Castillo de Odingham, Hampshire. Este castillo oscuro, húmedo de piedra, es también conocido como el Castillo del Rey John, porque se quedó aquí la noche antes de que él firmara la Carta Magna en 1215. El castillo viejo todavía está atormentado por un juglar que murió de melancolía y cuyo canto tranquilo se puede escuchar todavía cada noche, porque su amada le fue infiel con el rey John, y el juglar la estranguló con sus propias manos y mientras le apretaba fuertemente el cuello impidiéndole la respiración, entonaba sus cancioncillas de amor. Castillo de Okehampton. Las ruinas de este castillo en Devon están malditas por el fantasma de un perro vicioso negro y por la señora Howard, quien monta a caballo por delante del castillo cada noche en un carruaje hecho de los huesos de sus 4 maridos asesinados por ella como parte de un exorcismo. Castillo de Dover. Nos remontamos al siglo XII. El fantasma del muchacho del tambor, asesinado durante las guerras napoleónicas, es la presencia principal y a menudo visto durante las noches de luna llena, que anda solo sobre los terraplenes. Llevando el dinero para la guarnición, el muchacho fue atacado por los ladrones, quienes mutilaron y decapitaron su cuerpo. El joven reaparece vagando por los mismos caminos, entonando los compases de una marcha fúnebre con su tambor. Milenio 3. Un buen lugar esos castillos que ha visitado Katia Rocha para que Juanma Frasquet se inspire, por ejemplo, ¿no? O Javier Rodríguez, o Carlos Nicolás, que también hace sus composiciones. Me los imagino allí con traje de época y, bueno, dejándose llevar por el ambiente. 7640, porque están llegando, siguen llegando y os prometemos que vamos a ponernos en contacto con muchos de vosotros porque queremos saber y escuchar esos testimonios. Blanca nos dice: soy enfermera en la 4ª planta de un hospital de Sevilla. Se escuchan voces y se encienden luces. Curiosamente, es donde se hacen las donaciones de órganos. Soy vigilante en Barcelona y hace un tiempo, cuando hago la ronda a la misma hora, escucho una risa de crío. Y la verdad, aunque me da miedo, esa risa es dulce. Samu nos dice: en la 2ª planta del Hospital de San Lorenzo se aparece el fantasma de una niña que se lleva a los médicos. En mi facultad, que fue un hospital de monjas, han visto y oído cosas. Facultad de la Merced, en Huelva. También en el antiguo hospital de Huelva, Manuel Lois, nos dice Chiqui. Sobre el hospital en concreto, Manuel Lois, he recibido yo varias comunicaciones y lo curioso, por diverso caudal. Francisco, vamos a empezar con el tema de los vigilantes, aunque también invitamos a cualquier trabajador o no trabajador, diurno, nocturno, porque esto parece que... Sí que es cierto que por la noche, ¿qué será? ¿Que estos fenómenos, sea lo que sean, se producen más? ¿O que las personas que están más solitarias y con todo el entorno para ellos, para fijarse mejor? Hombre, no lo sé. No tengo la respuesta. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, por las noches... Pero en cuanto a casuística... En cuanto a casuística, los vigilantes, por ejemplo, un edificio por las noches, se percatan absolutamente de todo.
Hay un silencio total, hay una tranquilidad total y cualquier cosa fuera de lo normal les llama la atención. Hablábamos de fantasmas, hemos hecho un salto en el tiempo, ya no quedan fantasmas de los de antes. Ya no está Florence Coote y el fantasma de Katy Kane, ya no están las materializaciones de Eusapia Paladino. El tiempo de ha pasado, dorado, ¿no? Exacto. Pero sí tenemos grandes testigos y grandes casos en esos gremios, en vigilantes, en celadores, en enfermeros que hacen guardias en hospitales antiguos y modernos y que se topan con sucesos completamente ilógicos. Sinceramente, yo no tengo una respuesta que es un fantasma. Pero hay una cosa... Jamás he visto que es un fantasma. Pero como vamos a poder escuchar ahora, hay experiencias que han marcado tanto a aquellos que lo han vivido, que han dejado sus trabajos. Pero Francisco, lo que te quería decir es que si quizá hubo muchísimo fraude con el espiritismo, sigue habiéndolo. Una cosa es personas que supuestamente invocan y otra cosa es esta gente que está haciendo su oficio, que no quiere meterse en camisa de once varas. La inmensa mayoría no creía en estos temas y de repente se lo encuentra. Vamos a escuchar un documento, María Ángeles Carrascosa, Valencia, y luego nos cuentas el lugar y qué ocurre ahí. Se oía un llanto lejano, entonces yo subía el llanto de un niño, pero era un llanto, como decirte, de un niño llorando, o sea, era un llanto de a veces desgarrador, otras veces no, porque al oír el llanto, claro, ahí no había nadie, no habían críos, no había nada, ¿cómo yo podía estar escuchando eso? Yo subí a la segunda planta, que era donde me parecía que provenía, no había nadie, yo había hecho la ronda hacía unos momentos, yo no había visto nada, ni había oído nada, entonces me extrañó, ahí no había, por supuesto, nada, no habían camas, no había nada, y el llanto salía de ahí. Me extrañó, al principio pensé que igual eran mis imaginaciones de lo que había oído a comentar a mis propios compañeros que nunca volvían. Sí que me pareció ver dibujar una silueta, pero vuelvo a repetir, el hecho de ese llanto más sonoro, más agudo, me hizo girarme y ya cuando me volví a girar, porque oí pasos, los pasos ya habían desaparecido. Esta vez hasta mi animal, desde luego lo notó. De hecho, a mí se me obligó a repetir otra parte comentando que no había pasado nada porque nunca me creyeron. Yo lo que siento es que no lo crea la gente porque hay que vivirlo para creerlo. Francisco, hemos escuchado ese testimonio. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que vivirlo para creerlo. Bueno, el fantasma de la mujer vestida de rosa, así era el titular de Las Provincias en marzo de 1990. Es el hospital, la antigua maternidad conocida como La Cigüeña, en el Paseo de Alameda, en la capital del Turia. Ahora, actualmente, es la Consellería de Bienestar Social. Un lugar prototipo de esos inmuebles, edificios donde deambulan, divagan, damas blancas o damas rosas. Todos los testigos afirman ver una especie de señora, una forma femenina, con una especie de camisón que varía en colores, deambular por los pasillos. Es muy curioso, parece casi como una leyenda urbana, cuando se trata de hospitales o antiguos hospitales con niños y niños que lloran. Lo cierto es que esto parecía una leyenda urbana. Y yo le tengo que dar las gracias desde aquí a María Ángeles Carrascosa, no solamente por contar algo que jamás había contado a ningún medio de comunicación en esta investigación de Milenio 3, sino sobre todo por poner encima de la mesa algo que viven muchos de los vigilantes y guardias de seguridad, que es la censura de este tipo de fenómenos. Es mejor nunca contar nada de lo que pasa. Seguimos ahondando en esa dirección porque creo que el detalle que confirmas es tremendo, y también muchas veces los testigos de estos fenómenos lo viven en soledad, con una incomprensión tremenda. ¿Quién se va a atrever a contar algo de esto? Y habitualmente cuando se juntan en el mismo edificio, en el mismo lugar, en el mismo cementerio, en la misma fábrica, donde sea, con otros compañeros, se dan cuenta de que han vivido lo mismo. Escuchamos. Fue cuando me confesó que había visto a una señora llevaba pues como una bata que iba anudada por la parte del cuello y por la parte trasera como cruzada. Recuerdo muy bien cómo me dijo que nunca no lo quería comentar porque se avergonzaba. Le daba vergüenza que le tomaran por loco, que se habían burlado algún compañero. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 2:31, 7640 para vuestros testimonios. Seis del gremio de vigilantes, de hospitales, de cualquier otro. Sorteamos Casas Encantadas, Crónica de un siglo del misterio, de Francisco Contreras, de la editorial EDAF, un libro imprescindible para la investigación de estos fenómenos y la crónica histórica como estamos haciendo hoy. Francisco, María Ángeles Carrascosa, hospital
donde ha nacido gran parte de la ciudad de Valencia, la maternidad, la cigüeña. También la figura ensotanada en ese tipo de lugares es un clásico. Tú hablas de leyenda urbana. ¿Cuándo estos fenómenos, cómo podemos diferenciarlos de la leyenda urbana? Luego vamos a hablar de leyendas urbanas que están corriendo en Internet y cómo salvarnos. Aquí siempre es tener un documento, una persona, un nombre, un apellido, para quitarnos unas leyendas que están siempre cercanas a estos sitios, ¿no? Hombre, yo he descartado el hecho de que un edificio sea leyenda urbana en el momento que empiezo a encontrar testigos. El caso de la cigüeña, de la siempre actual, la leyenda es el amigo. El amigo. O yo he oído, o me ha dicho un compañero, cuando he hablado con vigilantes o he hablado con empleados, siempre era un tercero. Pero la leyenda se empieza a caer cuando empiezas a recabar información y a encontrarte con testigos. Y sobre todo, como en algún caso, con informes, que a ver los haylos, aunque los hagan desaparecer. En ese preciso instante... O sea que ¿cuánto llega a la luz? Muy poquito. Prácticamente nada. Te pondré en antecedentes. Auditorio Nacional de Música. Pasa la década de los años 90. Despachos de la Joven Orquesta. Una vidente hizo 3 limpiezas, entre comillas, espirituales al despacho del director, porque en esos habitáculos, en esas habitaciones administrativas, ocurría todo tipo de fenómenos. Yo pude acceder a esas informaciones porque 2 de los guardias jurados se habían jubilado. Si no, jamás me hubiese enterado. Juan Domínguez, nos vamos a Casares, provincia de Málaga. Otro caso típico, María Ángeles en Valencia, en un hospital, nos hablaba del animal, el perro que actúa también como primer sensor. En esta ocasión se repite una dramática insistencia que lo hablábamos antes, Francisco, a micrófono cerrado, y Carmen creo que lo está constatando, que toda la gente empieza a coincidir. Cuando uno abre la panorámica que hoy tenemos a través de los mensajes, nos dimos cuenta el día de las apariciones en carretera, te das cuenta de que hay muchos fenómenos previos. El llanto de un niño debe ser clásico. Hablábamos de un hospital de maternidad y nos dice Jorge que en el hospital de Granada de maternidad pasa lo mismo que te has contado. Si hay suerte tendremos una sorpresa, y es el pianista del Conservatorio de Granada. Una historia fascinante. De pianistas vamos a hablar después también, importantes. Vamos a ir a Italia. Quizás lo más fascinante de lo que vamos a escuchar ahora, Iker, es que más allá de lo que sea un fantasma, más allá a lo que se enfrenten estos testigos, es la definición que hemos puesto antes de qué es un fantasma, ¿no? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un evento que recuerda día tras día Juan Domínguez. Unos pasos alrededor de mi cabina como si golpearan por fuera la cabina, los cristales, retumbaba y bueno, salí, no encontré a nadie, me volví otra vez a meter para adentro y cuando me metí para adentro, de nuevo otra vez los mismos pasos, los mismos sonidos, todo. Parecía como si material de la obra cayese, repentinamente uno, otro y bueno, salí ya atemorizado porque al no ganar pues me dirigí hacia donde cruzaba yo eso. Bajé por la parte baja de la obra, había un portal como un arco y ahí arriba había una luz que me enfocaba, pero lo que había dentro de ese portal no enfocaba nada, no había luz de ningún tipo, nada de nada. Y bueno, pues la verdad, y como si hubiera alguien, como si hubiera una persona, solamente veía la sombra y solamente veía su silueta moviéndose. Silueta moviéndose. Suenan dramáticas las palabras de Juan Domínguez, como tantos compañeros de la vigilancia que sabemos que nos escuchan, más aún con esta composición musical de Jaime Celada. La sombra de Milenio 3 se llama. Le agradecemos mucho estas composiciones, como a tanta gente que nos está enviando su propia música creada por ellos, que tiene pues una motivación doble. Se lo agradecemos muchísimo a Jaime Celada. Bueno, Juan Domínguez hablaba de un fenómeno previo, pero pocas veces tenemos el testimonio tan descarnado, grabado por Francisco Contreras, de ver una sombra, ver ese individuo, tenerlo delante de él y que te llame, que te diga, ven. A medida que me fui acercando, esa sombra ya se iba parando y cuando me acerqué del todo, ¡pum!, se paró. Lo que sí pude ver es como si se levantase su brazo y con la mano diciendo ven, pero muy deprisa, vamos, muy deprisa. La sombra me decía ven. Yo fui y cuando yo fui pues se paró ya totalmente ya quieto
Y bueno, lo crucé esa sombra, ya una vez ya arriba ya de la escalera, que comunicaba con una escalera, arriba, miré para atrás y ya no había ninguna sombra ni había nada de nada. Me ha dejado marcado. Me ha dejado marcado una frase que lo dice todo, como eso de quitar un informe, cambiarlo. Como decíamos, solo un porcentaje mínimo sale a la luz, y esta noche en Milenio 3 mucha gente está saltando esa barrera, que es importante, de los miedos. Más mensajes que nos llegan al 7640, como el de un celador de la Clínica de la Luz de Madrid. En la quinta planta nos dice: suena el timbre de la 508 cuando está vacía, y cuando lo tocas el timbre se oyen voces de auxilio. No solo en las clínicas, también en las calles de Madrid. Miguel Pérez es barrendero de noche y dice que cuando está trabajando ve sombras en algunas de las calles. El gremio de los barrenderos, que nos manda un saludo a Milenio 3. Y se lo devolvemos muy fuerte a todos los amigos que se encargan de decentar las calles, y muchos tienen muchas historias que contarnos. Hola, y que respecto a lo del Manuel Lois, yo tuve una experiencia paranormal antropomorfa, nos dice Alfredo. O sea, una visión de una forma humanoide, de una forma humana. Iker, me gustaría que hablarais del Torreón 4 del edificio general del Ejército del Aire en Madrid, me parece. Yo vi subir y bajar el ascensor solo haciendo la mili allí. Ese fenómeno, claro, a veces nos preguntáis cosas que tenemos que ponernos a investigar, pero muy parecido al del Reina Sofía, ¿no? Muy parecido. Hombre, yo tuve la fortuna, la desgracia, de ser parte del Ejército del Aire en mi servicio militar. Me enteré de eso. Creo que es una leyenda urbana. Fortuna o desgracia. Todo depende cómo lo veas. Sí creo que es una leyenda urbana. Ahora, lo que no es leyenda urbana es lo que ocurre en una garita, atento. Una dama blanca en una garita en la Escuela de Transmisiones de Cuatro Vientos. Hay una garita maldita ahí. ¿Cómo nos suena? A lo mejor no es la leyenda urbana, porque este amigo nos decía que lo vio él, no un amigo de un amigo. Lo vio él. Directamente. Bueno, y garitas con fenómenos también. Y también ocurren fenómenos en los aviones. Hola, soy auxiliar de vuelo y en 3 ocasiones fui a atender la llamada de un PAX y mi sorpresa fue que la luz del timbre estaba pulsado, brillaba en la sección de cola y allí no había nadie. A mí sí me gusta. Qué buena ha sido esa, porque es directamente de película. Claro, hablamos de cuando tú llamas a la azafata, ¿no? Imagínate a la azafata en el avión, no muy lleno por lo que se supone, por lo que dice, auxiliar de vuelo, perdón, y que camina hacia allí. Madre mía, hay que pensar en un fallo técnico, ¿verdad? Yo propongo a todos los que nos están escribiendo y a todos los que nos están escuchando, si alguna vez han vivido, que recuerden un detalle, o si alguna vez les toca vivir, que recuerden este detalle. Cuando tengan ese fantasma, entre comillas, cara a cara, que cierren los ojos, porque hay algo muy significativo. Puede que cierres los ojos y no lo veas, con lo cual es material. Puede que cierres los ojos y lo sigas viendo, con lo cual es mental. Mental, inmaterial, imaginado, soñado, quién sabe. Hoy en día los medios digitales nos permiten capturar el éter, el ambiente, una fotografía, lo que es casi mágico si lo pensamos bien, capturar ese momento que ya no volverá jamás. A Alonso Ibarrola le pasó una cosa sorprendente en Italia, de la que ya casi nos hemos olvidado y que tiene tanta amiga que va a ser origen de un libro, ¿no, Carmen? Pues sí, que José Manuel Alonso Ibarrola es un periodista, lleva muchísimos años en la profesión, un periodista escéptico, completamente serio. Se va a hacer un reportaje a Italia junto con una fotógrafa que le acompaña. Y en ese momento, cuando están haciendo el reportaje fotográfico en la casa de Verdi, en la sala en la que está el piano, donde Verdi dormía y componía, hacen varias fotografías, y de las 5 fotografías que hacen sobre el piano, en la tercera de ellas surge una extraña forma, una mano que luego, al ser analizada con mayor detenimiento esa fotografía, ven que no solo es una mano, sino también un cuerpo. Vamos a escuchar esta historia, que puede tener todo tipo de interpretaciones, en la voz de los protagonistas cuando hacían ese reportaje, nada que ver con fantasmas, sobre el centenario de Giuseppe Verdi. Entonces nosotros nos fuimos a Milán, estuvimos donde está enterrado junto a su mujer, y fuimos a Busseto, que es un pueblecito que se encuentra a 60 kilómetros de Milán. Yo ya la conocía, ya había pedido la autorización
correspondiente, porque no la dan muy fácilmente a la familia de Verdi y los descendientes. Y en este Belle Verdi, Blanca Berlín, que ahora me gustaría que estuviera hablando conmigo aquí, con su trípode recorrió los jardines, la casa, habitación por habitación, y en cada habitación sacaba 5 o 6 diapositivas. Entonces, en un momento determinado, llegamos a la habitación donde él dormía y tenía su piano, que componía también allí. Ahí compuso la Traviata, exactamente. Y hizo las fotografías del piano. Y al terminar el trabajo nos volvimos a Milán y luego nos volvimos a Madrid. Y ella, como acostumbra como todo profesional, mandó al laboratorio, a un buen laboratorio de Madrid, a revelar las fotografías. Cuando sería su sorpresa, 15 días más tarde, que descubre que en la tercera diapositiva del 5 del piano había una inquietante mano. Milenio 3. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Una foto polémica donde las haya, José Manuel Alonso Ibarrola, que se da cuenta que ahí hay mucho más que una mano. Que nos lo cuente él. Fue luego por la mañana cuando yo fui y tenía su ayudante, que tiene un ayudante, el que descubrió con el cuentahilos que junto a la mano emergía de una figura un poco irreal, pero que se identifica notoriamente y que se ve junto a la pared. Y es un rostro inquietante, con una sonrisa maliciosa, de cuerpo entero, que con las piernas, y encima la sombra que proyecta el fantasma, o el presunto fantasma, o esa cosa que salió, pues da sobre el taburete del piano, sin mezclarse con la sombra que da el piano sobre el taburete. Y al final, análisis a favor, gente que ha dicho cosas a favor, en contra. Lo que tenemos son análisis concretos de casos importantes. Lo que está claro es que no es un fraude. Según han dicho todos los laboratorios que analizaron las imágenes. La diapositiva. Efectivamente. Además, vamos a ver, un periodista que lleva 25 años dando seriamente información, una fotógrafa que lo mismo, lleva toda su vida publicando con los mejores medios. ¿Con qué sentido hacen un fraude de un fantasma en la casa de Verdi? Es absurdo, es completamente absurdo. Lo que fuera un reflejo, han dicho que no. Que fuera una proyección, que fuera alguien que pasaba, también está descartado, porque en ese momento en la habitación no había nadie más que ellos, y no es ninguno de ellos. Yo los conozco y no se parece a ninguno de ellos. Bueno, lo que tenemos son análisis de la casa Kodak Central, lo que tenemos son diversos análisis concretos sobre la diapositiva, porque sobre lo demás se puede conjeturar. Vamos a saber qué es lo que nos dice Alonso Ibarrola. Y nosotros hemos vuelto a la casa, hemos hablado con la gente, hemos intentado ver si esto había ocurrido alguna mezcla, algo extraño en el proceso de revelado en el laboratorio. Lo miraron, no fue así. Y luego fuimos a 2 laboratorios más de Madrid, creo que hemos estado en los 3 más importantes que hay en Madrid, y hemos ido yo a Barcelona a la fábrica del material. Lo examinaron y nunca han podido darnos con satisfacción una explicación o una aclaración lógica, técnica o científica. El tema de las fotos siempre abre unas amplias polémicas que son muy interesantes para debatir de favor, en contra, qué ocurre. Es un material que hoy en día, con todo lo que se puede hacer, casi que fiarse más de la persona y de su prestigio, porque se puede hacer casi de todo. Es decir, hoy en día, lo que pasa es que, bueno, en este caso una fotografía profesional con diapositiva puede ser más o menos difícil, pero desde luego las fotografías digitales que nos llegan por internet, bueno, no tienen un pase, ¿no? Como diría Manolo Molés. Tenemos a nuestro webmaster en Sevilla, Guillermo León, ya sabéis, el encargado de poner todos los contenidos en ikerjimenez.com, todas las imágenes, todos los vídeos, toda la actualidad. Guillermo, buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas. Oye, ¿a ti te ha llegado también en alguna ocasión esos packs de fotografías, algunas bien sobrecogedoras, y que, caramba, que es que mucha gente se lo cree? ¿Qué habría que decirle a esta gente? Hombre, desgraciadamente el fraude es una cosa, es algo latente y mucho, sobre todo en internet, ¿no? Entonces nos encontramos con gran variedad de fotografías y de vídeos y de psicofonía y de material que relacionado con el mundo paranormal y que, bueno, tiene un origen un tanto dudoso. Hoy en día podemos hacer prácticamente de todo con varios sencillos programas al alcance de todo el mundo y lanzar esas imágenes también
con gran rapidez a todo el mundo, algo soñado por los espiritistas antiguos, por ejemplo, y decir, mira, aquí hay un fantasma, ¿no? Exactamente. Pues hoy día prácticamente, como tú bien dices, se puede realizar pues cualquier cosa con un pequeño programa informático y con unos mínimos conocimientos, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues esto está ocurriendo y además ahora, hoy día mucho, a raíz del auge de Internet y de los medios digitales, por ejemplo, como las cámaras digitales, ¿no? Que hoy día, bueno, pues abunda mucho el material, pues, de extrañas figuras, extrañas trazas, extrañas esferas, ¿no? Esferas también, otro clásico. ¿Cuáles serían los clásicos, Guillermo? Hay una foto, por ejemplo, que creo que todos tenemos en mente, que hemos recibido alguna vez por internet, que es una niña sin piernas, con una muñeca, creo, del brazo, en el pasillo de un hospital. Está muy bien hecha en el sentido de que tiene arquetipos que, como estamos viendo esta noche, nos llegan a todos muy profundo. El hospital, la niña y la aparición que nos mira directamente o que nos llamaba, como decía Juan Domínguez. Esa, por ejemplo, hay que decir que es un fraude clarísimo, ¿no? No, esa es un fraude clarísimo y además tiene sus variantes en Internet. Correspondería más ya al terreno de la leyenda urbana, ¿no? Ese caso que vosotros comentáis, pues verdaderamente la foto es terrorífica y bueno, siempre digamos que el fraude o la transmisión de este tipo de fotografías puede ser voluntariamente con estos llamados, pues estas cadenas de transmisión de correos, ¿no? De email, pues pásalo y lógicamente pues se va extendiendo, ¿no? Hay una variante de esa fotografía que es, bueno, esta es la que hemos hablado, es el pasillo de un hospital, y esta variante también pues cerca en un bosque donde también aparece una chica translúcida que no se le ve las piernas y que, bueno, la leyenda pues comenta que busca a la persona que la mató para vengarse, ¿no? Es algo, bueno, que podemos ver mucho y metiéndonos en un buscador en internet y tecleando simplemente la palabra fantasma o cualquier otro tipo. ¿Habría algún sistema, Guillermo, para defendernos de esos fraudes o por lo menos mínimamente para saber hasta qué punto de vista me están engañando? O lo mejor es pensar que, mira, si te llega por internet de alguien que no conoces y demás, ni preguntártelo, ¿no? Lo mejor es esa opción, mejor ni preguntárselo. Pero lógicamente hay que ponerse al día de las técnicas que existen en montaje fotográfico, ¿no? Y hay técnicas para descubrir si una foto es fraudulenta o no. Desgraciadamente, bueno, pues antes teníamos las cámaras fotográficas normales, podíamos recurrir al negativo y podríamos salir prácticamente un gran porcentaje pues de la duda, ¿no? Pero hoy día los negativos no existen, nos tenemos que remitir a tarjetas digitales, a resoluciones y bueno, casi siempre cuando llegamos a analizar una fotografía nos encontramos con fotografías de baja resolución, con determinados detalles que aparecen un poco oscuros. De móvil incluso, ¿no? De móvil incluso. Y yo creo que, bueno, hoy día igual que hay medios para realizar estos fraudes, hay medios para, digamos, un poco desenmascararlo. Cada día es más difícil, también hay que decirlo, y las técnicas cada día son más refinadas, incluso ya en edición de vídeo se pueden hacer verdaderas maravillas, pero claro, hay que estar siempre, digamos, al pie del cañón de las técnicas para distinguir este tipo de fraude, ¿no? Oye, Guillermo, por último, tú estás recibiendo, y estamos recibiendo en ikerjiménez.com un montón de fotografías de oyentes que sí que tienen un miedo concreto, que son enviadas con personas con nombres y apellidos. Algunas son inquietantes, como esa que nos enviaron desde Vitoria, que nos dieron en mano, de una cara de un anciano en mitad de la pantalla de televisión. Este sería uno de los fenómenos más curiosos que estamos viendo ahora fotográficamente, que vienen hace unos cuantos años, espectros o imágenes o rostros que aparecen en una televisión apagada habitualmente, ¿no? Esto es una cosa que nos estamos dando cuenta que pasa, y pasa a mucha gente que tenía fotos de familia en el salón y que se da cuenta de que hay rostros y que no se corresponden con ninguna programación que había en ese momento, o ni siquiera estaba la pantalla encendida, ¿no? En ese caso, esa fotografía, creo que la televisión no estaba siquiera encendida y además que, bueno, analizándola pues no tiene una cierta explicación. Sí es verdad que, bueno, que a través de la página web pues estamos recibiendo cantidad de material que también hay que decirlo, en muchos casos, en un gran porcentaje, pues son errores de interpretación, ¿no? Pues bueno, por lo que hemos comentado, pues por el auge de que, bueno, hoy día una cámara digital es algo casi común, igual que un móvil, y bueno, pues cualquiera hoy día puede sacar una foto y por extraño, cualquier detalle extraño que parezca, pues puedes hacernos pensar que sea un fantasma o que sea cualquier origen paranormal, ¿no? O sea, que una llamada de prudencia a toda la gente y por que, supuesto, por favor, los fenómenos... Sí hay fotografías antiguas
interesantísimas, de las que hablaremos, si os parece, la próxima semana. Fotografías de espectros supuestamente reales, cuando no había medios digitales. Sobre todo, Guillermo, eso, la llamada de alarma y la atención a todos los amigos de Internet, que no os den gato por liebre, y todo lo que viene en Internet así suelto en imágenes, fíjate qué espectro más terrible, sin datos, sin documentos, sin informes, no vale absolutamente de nada. Espero que sirva para algo esta aclaración. Un abrazo muy fuerte, Guillermo. Un abrazo. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio. 29 del 9 del 2003, 9 personas vimos una sombra negruzca deambulando en la sala 2 del cine de la calle Montpou de Barcelona. Todos se avergüenzan. Os envío información, nos dice Miki. Por favor, tenemos 2 vías, milenio3 con número @cadenaser.com, que suele colapsarse muchas veces, contenidos @ikerjimenez.com, milenio3 @cadenaser.com con número, contenidos @ikerjimenez.com, para cualquier información de este tipo, porque la semana que viene queremos escuchar vuestras voces. Hola, me llamo Fran y soy militar en el cuartel general del aire, y hace años un suboficial vació un cargador de pistola porque vio algo por uno de los pasillos. Hola, soy Antonio de Valladolid y en un centro comercial en el que trabajo detectamos por la cámara una sombra que entraba en los aseos. Nos acercamos y allí no había nadie. Testimonios que podrían ser, por ejemplo, el de Mercedes Soto en Follos, una visión como tantas otras que a veces son guardadas en silencio. En esta ocasión la testigo quiso hablar con nosotros. Pues nada, yo esa noche entraba a trabajar a las 8 y bueno, cuando iba andando hacia adelante, pues de repente vi que se encendían las luces de enfrente del laboratorio. Y claro, me extrañé y me arrimé. Yo estaba cerrado, porque es lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos al servicio, comprobar que la puerta del laboratorio está cerrada, que las luces están apagadas, y estaba cerrada y con las luces apagadas. Y nada, entonces me arrimé y fue cuando, no sé, vi una forma, las luces estaban encendidas, vi una forma negra, pero que no sé tampoco definir. Estaba subiendo la escalera. Yo te digo que una persona no era. Yo, claro, me quedé, no sé, me asusté mucho. Quiero decirte que esto fue sobre las 8:30 de la tarde. Quiero decir que no es producto del cansancio, como se ha dicho, porque era temprano, era nada más empezar a trabajar. Me fui hacia adelante, ¿no? Eso está nada más entrar a la fábrica. Y yo lo que hice fue correr calle abajo. Y me escondí ahí por detrás de unas cajas que hay de hierro en medio de la calle, y me escondí ahí hasta que vi a Jesús, y entonces ya salí. Se escondió hasta que vio un compañero. Nos imaginamos un momento los segundos que tiene que pasar a esa persona que ha visto algo y que por el miedo tiene que ocultarse. La descripción de este caso en Follos, Valencia, es clara y concisa. Lo que comento, yo mido 1,70, pues me pasaba a mí por lo menos, no sé, yo qué sé, 1,90 o una forma grande. Yo vi una figura que yo no veía, pero ni pies, ni manos, ni cara. Yo, digamos que lo vi, de espaldas, es que tampoco sé cómo definirlo. Y yo, además, es que ya fueron segundos, yo fue ver eso y es que no sé, me asusté mucho, la verdad. Yo nunca me había pasado nada parecido y espero que nunca me pase. Llega un momento en que dices, bueno, voy a contarlo por lo menos con gente seria y que yo que sé, que se oiga de mi voz, para que sepan que lo que pasó y punto, que yo no sé lo que era y ojalá todo tenga explicación y me lo puedan explicar. Que muchas gracias a vosotros por tratarme también tan bien y con tanto respeto. De eso es lo que se trata, Francisco. Da la sensación de que es que casi es la misma figura en diferentes sitios. La misma, con los mismos antecedentes en todos los casos. Es muy curioso, ¿no? La fantasmogénesis de la que hablábamos antes es el clímax, el auge de toda una serie de fenómenos que muchas veces no le damos importancia. Oye, sí que es muy difícil, Francisco, pero ¿hay algún consejo para la persona que se encuentre con esto? Tranquilidad absoluta. Claro, ¿y cómo le pides tu tranquilidad a alguien que lo está viendo? Claro. Tranquilidad absoluta. Te lo digo, mire, cuando hemos estado en Casas Encantadas, y lo único que puedo decirte es lo que hago yo. Tranquilidad absoluta. Y aún así lo pasas mal, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la anécdota del perro que se me cruzó en la primera conexión de cortejo jurado. Es decir, es muy difícil tener tranquilidad, ¿no? Pero sobre todo tranquilidad. Pasa el momento, pasa la tensión, pasa el miedo, pero hay que saber racionalizar lo que has vivido, sobre todo para que tu mente no entre en una espiral de sugestión que te lleve a ver fantasmas que de verdad no existen. Y sobre todo un consejo, jamás acudir
ni a videntes, ni a sanadores espirituales, ni a parasitólogos, como los llamo yo, que en vez de limpiar los fantasmas lo que van a hacer es limpiar el dinero de los bolsillos. Interesantes aclaraciones. Katia, vamos con los ganadores de esos libros de Francisco Contreras. Marcos Armilla es el primer ganador y dice que la ciencia avala la idea de estos sucesos en el tiempo y que se pueden explicar estos fenómenos según la física cuántica. Bueno, al parecer ahora esta semana salían noticias de que vamos a poder viajar en el tiempo de aquí a unos años. Y es que están saliendo noticias de la física que son ciencia ficción. Por cierto, Carmen, que seguimos con los ganadores, pero programas especiales que hay esta Semana Santa, acuérdate. Vamos, Katia, con los siguientes ganadores. Tomás de Cáceres dice: trabajo de noche de vigilante en una obra y me gustaría hablar con mi padre muerto y por más que pido su presencia no lo consigo. ¿Cómo lo hago? Hombre, eso yo creo que hay que quitárselo de la cabeza porque nadie sabe si puede haber un contacto con el más allá, nadie sabe ni siquiera si hay más allá, así que saltarse pasos de conocimiento suele ser siempre muy peligroso y, como decía Francisco, calma, calma. Uno que a mí me han quitado un poquito y que se lo dedicamos a todas las limpiadoras y limpiadores de aquí de la cadena SER que nos están escuchando. Dice: trabajo de limpiador por la noche y un día a través de la radio, pensando en un familiar, una voz dijo: él también te recuerda. Un abrazo a toda la gente que trabaja de noche, claro que sí. Carmen, vamos con los especiales, que tenemos mucho trabajo esta Semana Santa y no lo vamos a abandonar. Y con una conferencia importante, con una presentación de una colección importante. Pues sí, que los especiales de Semana Santa serán el viernes de 9 a 11 de la noche, 2 horas de un especial y, como siempre, de 1:30 a 3 de la madrugada. Y el domingo el mismo horario, de 9 a 11 de la noche y luego, como siempre, nuestro programa de madrugada de 3 a 4 de la madrugada. O sea, próximo viernes, próximo domingo, tenemos 4 horas más de Milenio 3 con programas especiales. Y el día 27... El día 29 de marzo. En el Corte Inglés de Serrano, calle Serrano 52 de Madrid, vamos a hacer la presentación de una nueva colección, Enigmas Sagrados, Enigmas de Jesucristo, y bueno, pues tengo el placer de presentarla junto a otro gran compañero que ha escrito también un libro dentro de esa colección. Bueno, y por cierto, Biblioteca Jesús de Nazaret, que es el nombre exacto y concreto de esa colección, que yo creo que va a dar también mucho interés, y atentos a las futuras colecciones que haya por ahí, pero eso es una más. Mensajes últimos que tenemos de compañeros que imagino que, bueno, siguen ahondando en lo mismo, ¿no? Prácticamente en lo mismo. En un cambio de guardia nocturno, mi superior aseguró ver de lejos a un soldado hablando conmigo. Me enteré después que ese soldado se suicidó allí hace 20 años. Omar de Fuenlabrada nos dice que de pequeña su novia veía 2 hombres de negro sin ojos dentro del ascensor y subían junto a ella. Juan Carora, soy un vigilante. Algunos compañeros me han dicho que en el Alcázar de Toledo ven sombras y oyen ruidos. Actualmente el Alcázar está en obras. Soy Antonio de Tarrasa y me tuve que marchar de casa de mis padres al fallecer los dos porque se me cerraban y obstruían las puertas. Hola, fui con unos amigos a pasar la noche al antiguo hospital de tuberculosos del Moncayo. Sacamos una foto del edificio y apareció un rostro en la ventana. Miedo a la garita de 4 Caminos. ¿Sabéis lo de la garita de la muerte en Ceuta? Está al lado del cementerio y allí no se hace guardia. Se dice que porque se han matado soldados. ¿Qué hay de cierto? No lo sabemos. Seguimos la semana que viene. Volvemos. Un abrazo.